Bueno, gobernadora Dilian Francisca Toro, bienvenida al país, a este especial, para hablar de Valle Oro Puro. Podríamos decir que es un gran invento hasta ahora, ¿no? Fue una gran creación de Valle Oro Puro. ¿Qué recuerda de este nacimiento de Valle Oro Puro, gobernadora? Pues mire, yo desde que estaba en la campaña siempre pensaba cómo revivir ese sentido de pertenencia, ese orgullo, ese amor por el Valle del Cauca. Y pues pensé yo que el deporte es como de las cosas que le generan orgullo, nos genera orgullo a nosotros, porque el Valle del Cauca siempre ha tenido como una representación deportiva muy importante. Pero cuando yo estaba en mi campaña y pues iba a entrar a la gobernación del Valle, pues realmente el deporte estaba muy decaído. Hacía 23 años no nos ganábamos los Juegos Nacionales, veníamos en segundo lugar, en el tercer lugar, ya casi que íbamos para el cuarto lugar, y había pocos incentivos. La gente estaba un poquito como disminución del ánimo, porque los incentivos no llegaban como debía ser. En esa época había deportista apoyado el programa, pero no era un programa integral, no era un programa que durara todo el año, sino que era por tiempos. Entonces muchos de los deportistas también se habían ido para otras regiones, para Bogotá, para Bolívar, para Antioquia, para Atlántico, o sea, se habían ido para Cundinamarca, se habían ido para otras regiones. Entonces, en la campaña política empecé a hablar con los deportistas y con la gente y líderes deportivos que saben del deporte, porque pues uno tiene que hacerse hablar con la gente que sabe y escucharlos. Entonces les dije, yo quiero hacer un programa en el cual logremos fortalecer integralmente a los deportistas competitivos para poder lograr ganarnos los Juegos Nacionales y como que mejorar ese orgullo vallecaucano. Pero además, ese programa yo quiero que lo hagamos con semilleros o con escuelas deportivas. Yo quería que hubiese escuelas deportivas en todo el departamento y que pudiéramos lograr como que esos espacios libres los pudiéramos utilizar en deporte y no en los niños en la calle exponiéndose a la violencia o a las drogas. Entonces, esa era mi preocupación. Entonces, ellos empezaron a trazar un trabajo con todos, y sí fue como co-creación de todos, en poder lograr el programa Valle Oro Puro, que nació el 4 de febrero del 2016. Yo entré el 1 de enero y ya el 4 de febrero estábamos lanzando el programa Valle Oro Puro. Gobernadora, en época de elecciones, los candidatos siempre están con el tema político en la cabeza. ¿Usted cómo le abrió espacio precisamente a este Valle Oro Puro en medio de toda esa agenda política? Pues porque es que uno no solamente, en la agenda política uno tiene que tener una campaña, tiene que estar visualizando, escucha a la gente, sabe cuáles son las problemáticas y así de esa manera pues empieza a pensar uno en un programa de gobierno. Pero cuando yo pensaba que cuando yo llegara a la gobernación yo quería llegar con cosas estructuradas, casi que prácticamente ya habíamos trabajado mucho lo que tenía que ver con el plan de desarrollo, porque pues esa era una preocupación mía. Yo llegaba a generar yo quería generar competitividad, quería generar empleo, inclusión, disminución de brechas sociales, y yo pues siempre he pensado que esa es la forma de construir paz. Y entonces pues yo decía, ese es como mi propósito, pues tengo que ir preparándome para que desde el primer día empecemos a trabajar en todos estos procesos y que de esa manera podamos lograr nosotros ir impactando positivamente en la gente y transformando vidas, que es básicamente lo que uno quiere. Y el deporte es eso, el deporte es una forma de transformar la vida de mucha gente. No solamente los deportistas competitivos transforman su vida, de su familia, de sus territorios, sino que también cuando hacemos toda esta masificación deportiva en escuelas deportivas o semilleros deportivos, pues esos niños también, porque les enseñamos valores, esos niños también se van ocupando y dejan de pensar en otros temas, como le decía, como la violencia o como la droga, y se forman buenos ciudadanos, que es lo que nosotros buscamos también. Necesariamente no todos no tienen el talento, pero de esos semilleros deportivos y de esas escuelas deportivas salen los talentos. Entonces, cuando lanzamos Valle Oro Puro, lo lanzamos, uno, para lo convencional, y además los
como los atletas y los paratletas. Paratletas. Porque nosotros no solamente beneficiamos a los atletas, sino también a las personas con discapacidad que son atletas. Y eso es una forma también de incluir. Les damos los mismos servicios. Y básicamente lo que nosotros hacemos es, primero, que los entrenadores estuvieran los 12 meses, porque les daban 3, 4 meses y el resto no podían entrenar. Que les dignificáramos la calidad de vida a los deportistas, que les pudiéramos dar su seguridad social, que les pudiéramos dar un recurso económico, que eso depende de la medallería que ellos hayan obtenido. Les damos becas para estudio. Hoy tenemos 50 jóvenes estudiando en la universidad. Tenemos hasta en Harvard 2, tenemos allá. Se acaba de graduar uno en medicina, haciendo las dos cosas alternativamente, pero que siempre ha sido financiada precisamente por este programa de Valle Oro Puro. Pero además el servicio, por ejemplo, biomédico. Mejoramos el servicio biomédico en 75%. Se aumentó los profesionales, donde hay de todos los profesionales, tanto en la parte técnica como en la parte de prevención, como en la parte de competición. Es decir, todos los profesionales, nutrición, psicología, la parte ya mecánica, técnica, qué es lo que está pasando con las personas, o sea, médica, fisioterapeuta, o sea, tenemos todos los servicios. Y esos servicios también son para los paratletas, o sea, no solamente para los atletas, sino los paratletas. Y eso, pues, genera que los deportistas tengan unas mejores condiciones y puedan ir a competir mejor, además con más incentivos, más entusiasmados, mejor formados. Y, por ejemplo, les damos entrenamientos internacionales. Cuando se necesita ir a foguearse internacionalmente, también les damos fogueos internacionales. Entonces eso que hacemos con los deportistas, también lo hacemos con los de condición de discapacidad, y hacemos la parte de deporte social y comunitario, el de estilos de vida saludable, que lo hacemos con todas las señoras. Tenemos, no recuerdo cuántas señoras es que tenemos trabajando, haciendo actividad física. Muchas, creo como 20,000 señoras que hacen la actividad física. Tenemos 5,000 atletas que estamos dándole pues todos estos incentivos. Y deportistas apoyados tenemos casi 1,000 que apoyamos con recursos también. Gobernadora, cuando nace Valle Oro Puro y usted se sienta con el grupo de trabajo, ¿la proyección para los resultados era dentro de cuánto tiempo? ¿O llegaron muy rápido esos resultados? No, eso era una estrategia que la idea era hacerla en los 4 años. Por eso lo empezamos tan rápido, en febrero, para nosotros poder generar todos los procesos que se necesitaban para poder que estuvieran preparados para los Juegos Nacionales y ganarnos los Juegos Nacionales. Ese era como el primer objetivo, y yo en todas las reuniones que hacía, recuerden, vamos a ganarnos los Juegos Nacionales. Psicológicamente eso era impactante, porque ellos siempre pensaron, y eso se les fue como metiendo en la cabeza. Y cuando fuimos a los Juegos Nacionales, yo me fui con ellos. Yo salí en el desfile con ellos en Cartagena. El gobernador de Antioquia decía que iba a ganar él, y el gobernador de Bolívar le decía, nada, va a ganar la mona, va a ganar. Y él decía, no, yo voy a ganar. Y yo no digo nada, yo espero. Pero nosotros ya estábamos, o sea, como ellos saben cuántas medallas en cada cosa, entonces ya más o menos sabían. Yo creo que unos 3 días antes de terminarse ya sabíamos que éramos campeones. Y pues yo todo el tiempo los acompañé, siempre estuve con ellos. Y también vino el título en los Paranacionales. Paranacionales, nos ganamos por primera vez los Paranacionales, que siempre Bogotá los ganaba. Esta vez también nos ganamos los Paranacionales. Y pues luego en el segundo, que estaba Clara Luz, también fuimos campeones nacionales. Ahora estamos en este tercero que esperamos ganarnos. Sí. Gobernadora, ¿cómo fue el proceso para la contratación de los entrenadores? ¿Vinieron entrenadores extranjeros incluso? Sí, vinieron entrenadores extranjeros, pues por medio de las ligas también se contrataron entrenadores. Y como les digo, le damos fogueos internacionales y empezamos
el proceso con ellos ya en su categoría. Cada una, hay varios, en varias, por ejemplo, categorías que tienen metodólogos que también son los que generan como la estrategia para poder mejorar la competitividad de ellos. Y pues es que realmente nosotros tenemos unos excelentes talentos. Lo que pasa es que faltaba era incentivarlos, faltaba era darle las condiciones para que ellos pudieran mejorar su desempeño. Y pues cuando se les dio eso, cuando se les apoyó el deporte de competición tiene que tener apoyo. Claro. Si no tiene apoyo es muy difícil, porque por más talentoso que sea el deportista, si no tiene los apoyos, pues definitivamente no va a poder generar los resultados que se esperan. Sí. Gobernador, usted decía ahora que los deportistas de acá se iban para Antioquia, para Bolívar, para Bogotá. ¿Cómo asume la credibilidad del deportista? Bueno, llegó la gobernadora, ahora sí nos van a cumplir. ¿Cómo vio a los deportistas? Nosotros nos trajimos los deportistas que estaban en otros departamentos. Los llamamos, hablamos con ellos, les dijimos las condiciones en las cuales nosotros le estábamos queriendo que ellos ingresaran. O sea, les dijimos cómo era nuestro proceso y creyeron en nosotros. Hubo buena acogida. Sí, buena acogida, hubo confianza, llegaron casi 32 deportistas que estaban por fuera y les cumplimos. Lo más importante es que les cumplimos. Cuando usted promete algo y lo cumple, pues lógicamente genera confianza. Y esa fue la confianza que generamos y recuperamos. Ellos nos decían a nosotros, yo recuerdo que me decían que, doctora, no había cosa más difícil que cuando se tocaba el himno cuando ganábamos una competencia y se tocaba el himno de otro departamento del cual no éramos nosotros. Entonces nos daba tristeza de que nosotros no podíamos cantar el himno de nuestro departamento, el himno del Valle. Sí. Bueno, este Valle Oro Puro ha dado muchos resultados, títulos en Juegos Nacionales, Paranacionales, medallistas olímpicos que han salido de acá. El 33% de los medallistas olímpicos, de los centroamericanos, sudamericanos, son del Valle del Cauca. Valle del Cauca. ¿En qué momento el programa Valle Oro Puro empieza a tocar el cielo, que usted diga, bueno, ya estamos en la cresta? Cuando fuimos campeones, bueno, veníamos trabajando y la confianza era que íbamos a ganar. Y cuando ya quedamos campeones nacionales y paranacionales, pues ahí nos dimos cuenta de que la estrategia había funcionado, tanto que después hubo muchos departamentos que me llamaron a que les contara cómo ha sido el proceso. El mismo ministro de Salud en esa época, en esa época era Coldeportes, me llamó a preguntarme que quería saber del tema de cómo era. Es decir, ese proceso fue muy bonito y fue como la estrategia que se pensó en el Valle y que nos dio resultados y que nos sigue dando resultados. Gobernadora, a uno le dicen que cuando se llega a la cima es difícil sostenerse. ¿Qué ha sido lo más difícil sostener este proyecto? Lo más difícil es sostenerse, y no solamente sostenerse, sino que de todas maneras tiene que haber relevo generacional. Porque los que estaban ganando las medallas en el 2019, hoy algunos ya no están, porque ya se retiraron. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo ya en este gobierno? Empezamos un programa de talentos. Ese programa de talentos se escogen en unos campamentos, ahí se escogen por las diferentes categorías y la idea es que nosotros podamos llegar a 400 jóvenes talentos en esta administración. Ya tenemos, creo que casi 200 talentos que ya hemos logrado captar. Ya están ganando medallas nacionales y eso, ya están ganando las medallas. Y además, con ellos le estamos dando pues como un reconocimiento para el transporte pero se les da también el mismo trato que se les da a los deportistas, porque queremos que ese sea como el relevo generacional. Muchos de ellos ya van a estar en los Juegos Nacionales del próximo año. Y mire que, por ejemplo, con ese proceso que hicimos de escuelas y de semilleros, de ahí salió mucho talento. Tanto que en los primeros Juegos Departamentales que hicimos, solamente 15 municipios participaron. Después de que hicimos estas escuelas deportivas y esos semilleros y empezamos a estimular a los niños talentosos de que fueran creciendo en el deporte en sus respectivos municipios,
ya los 42 municipios participan y ya, por ejemplo, tenemos campeones en Andalucía, en el Cairo, en el Águila, todos los municipios, en Bolívar. Tenemos atletismo bastante fuerte, o sea, tenemos muchos ya en otros municipios que nacieron de esas escuelas deportivas. Sí. Le preguntaba, ¿qué siente usted como la autora, la que se ideó este Valle Oro Puro, cuando un deportista que nació, salió de Valle Oro Puro, se gana una medalla de oro olímpica o en el Mundial de Pesas o en patinaje o en otra competencia, viene y le dedica el triunfo? No, pues nos sentimos súper orgullosos y felices cuando ahorita en los Olímpicos pues ganamos la medalla de plata y de bronce, pues por supuesto, y también los paraatletas también ganaron medalla de oro, bronce y plata, y además muchos diplomas olímpicos. Pues eso le genera mucho orgullo y además dice uno, valió la pena haber invertido, porque es que eso no es un gasto, que eso es lo que la gente a veces piensa, no, es que estoy gastando en deporte. No, eso es una inversión social, porque es la forma de uno transformar la vida de esas personas. Mire cuántos jóvenes, usted a veces habla con los deportistas que hoy son medallistas o algo, y usted ve cómo su proceso fue desde abajo, luchando, y pues con los apoyos pues logró salir adelante, y eso le genera, por ejemplo, cuando ellos vinieron de los Olímpicos que querían una casa, empezamos a trabajar y con el sector privado también logramos entre la gobernación y el sector privado darle su casa, tanto a los que ganaron los Juegos, tanto los atletas como los paratletas. A todos se les dio la casa, se les da reconocimientos también. Cuando ganan esas medallas se les da un reconocimiento. O sea, es que la gente también necesita incentivos, necesita apoyo, necesita que lo miren con amor, que digan, nosotros te estamos acompañando, no estás solo. Eso genera mejor desempeño en ellos, hasta psicológicamente les va mejor. Entonces, por eso pues, nos sentimos muy orgullosos. Este programa, cuando yo fui la gobernadora, estaba de secretaria de deporte al inicio Clara Luz, luego vino Felipe, que pues con él fue que estuvimos al final ahí en los Juegos. ¿Hay garantía de pronto de que este programa siga, que ha dado muchos resultados? La idea de nosotros es dejarlo como política pública. Exacto. Ya estamos haciendo la ordenanza para que quede como política pública y así cualquier gobernante que llegue, pues los mismos deportistas tengan que exigirle al gobernante que tiene que continuar con el programa. Bueno, gobernadora, 10 años de Valle Oro Puro. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, pues básicamente tengo que decir que son 10 años de trabajo, de esfuerzo, de invertir socialmente, porque el deporte es una inversión social, pero por sobre todo el poder haber logrado transformar vidas, transformar familias, transformar territorios, porque los mismos muchachos cuando ven que el deportista está saliendo adelante, los otros jóvenes como que toman el mismo ejemplo. Eso. Entonces es de transformar también la vida, no solamente de los deportistas, sino de todos esos niños y jóvenes que hoy están en las escuelas deportivas. Muchas gracias por atender al país y por contarnos los secretos de un programa tan exitoso como Valle Oro Puro. Sí, claro que tiene muchas anécdotas también y muchas dificultades. Cuéntenos una, la que más recuerde. Por ejemplo, una que pues son cosas que todo tenemos que pensarlo. Un año antes de los Juegos Nacionales, el 2019, pues, ¿qué vamos a hacer con los deportistas? Porque ya están queriendo contratar los hoteles. Nos vamos a quedar sin hoteles. Entonces les dije yo, vamos a hacerlo, vamos a darles lo mejor para ellos. No nos pongamos a pensar que sí, vamos a hacerle lo mejor para ellos. Y les contratamos el Hotel Las Américas. ¿En Cartagena? En Cartagena. Y entonces, un año antes, cuando fueron ya a Antioquia y otros a contratar, nosotros ya lo habíamos contratado, ya habíamos pagado y teníamos exclusividad en el hotel. Y un día estaba yo almorzando y habían unas personas que estaban en la otra mesa. Entonces un señor se arrimó y me dijo, doctora, este niño que está aquí es Valle Oro Puro. Y yo le dije, ¿verdad? Pues como uno no conoce a todos. Claro. Entonces me dijo, sí, y se ganó la medalla de oro en golf. Y el muchacho
ese estaba en Estados Unidos estudiando y lo trajimos, pero lógicamente nosotros, independientemente de estar estudiando en Estados Unidos, donde sea, nosotros le damos su reconocimiento. Sí. Entonces pues lo trajimos precisamente para los Juegos Nacionales. Y me dijo el muchacho, lo que usted hace aquí en el Valle es lo que hacen conmigo en Estados Unidos. Tengo los mismos servicios, los mismos programas, me dan el mismo tratamiento que usted le da aquí a los deportistas. Pero también le quiero contar que siempre que yo voy a nacionales me tocaba pagar hotel, porque pues a veces se iban para los colegios o no, pues no era tan bueno. Pero cuando veo que tenían Hotel Las Américas, esta vez no me tocó pagar hotel. Pero es chévere porque ellos, pues uno siempre quiere que los deportistas vamos allá, no, llevémosla a lo mejor, para que ellos estén bien. Y eso los motiva. Sí, eso los motiva. Bueno, gobernadora, ha sido un placer tenerla aquí en el país para que nos contara todos estos datos positivos, buenos y bonitos de Valle Oro Puro. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Era la gobernadora Dilian Francisca Toro.